Y bien, hace cosa de un mes, 2 meses, se aprobó una ley que modifica el decreto legislativo 1017, que es el que aprobó la ley de contrataciones del Estado. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la velocidad, por ejemplo, de la obra pública o de la eficiencia de los servicios que brinda el Estado, y tiene que ver con la prevención de la corrupción que hay en este mundo. Cuando hay plata suele haber corrupción, y en ese sentido la OCE juega ahí un papel, debería jugar un papel clave, no en la corrupción, sino en tratar de evitarla, ¿no? Estamos con Magali Rojas, que es presidenta ejecutiva de la OCE, para conversar acerca de en qué medida esta ley introduce mejoras en esos campos. Magali, buenas noches, ¿qué tal? Esa es la pregunta. A ver si pudiera resumir muy brevemente en qué medida esta ley ayuda, no sé, a ser más transparente, a mejorar los procedimientos, a que haya menos corrupción, a que haya más eficiencia en todo este tema. Justamente esos son los objetivos de esta ley y ante todo el fortalecimiento de la entidad. Es un organismo supervisor y requería fortalecer sus funciones de supervisión. Por ejemplo, antes nosotros identificábamos una irregularidad y notificábamos un oficio. Pues ese oficio llegaba al titular y muchas veces se hacía caso omiso de lo que decía el oficio. Ahora no, ahora podemos no solamente identificar las irregularidades, sino también suspender los procesos para forzar a las entidades a que puedan sanear esos procesos, arreglando, corrigiendo, subsanando las irregularidades. Hemos también fortalecido algunas instituciones jurídicas. Que la OCE es básicamente un tribunal. No, el tribunal está dentro de la estructura orgánica. Ya. El OCE es un organismo supervisor que tiene varias funciones. No solamente supervisa en diferentes partes del proceso, también trata de implementar programas de desarrollo de capacidades y también fortalece el tema de supervisión de arbitraje, trata de desarrollar elementos y herramientas de gobierno electrónico para efectos que hacer que estos procesos de selección, y esa es nuestra meta para el próximo año, sean básicamente electrónicas y no haya contacto o intercambio personal. Pero ¿y qué se diferencia de la Contraloría entonces? La Contraloría tiene un ámbito selectivo y posterior. Yeah. Nosotros estamos supervisando en forma paralela. Yeah. Intervenimos justamente en el momento en que se produce el problema, con plazos muy cortos, intervenciones muy concretas, para evitar que esos procesos lleguen a tener nulidades o irregularidades. Ahora, si ustedes van a tener más poder y más poder regulatorio, el temor es que nos llenemos cada vez más de más regulaciones en un Estado que está sobreregulado y que todo se termine trabando al final. Es decir, el poder intervencionista y regulador de la OCE aumenta. Por lo tanto, eso es un peligro para el desarrollo de la obra pública y de las contrataciones, porque podría todo esto trabarse definitivamente. La ley no está, en este caso, en estas modificaciones, aumentando sus formalidades o dilatando sus plazos, no. Y por otro lado, aparte del tema normativo, tenemos una serie de líneas de acción que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de capacidades. Yeah. Se les va a desarrollar capacidades a los gestores logísticos. ¿Justamente para qué? Porque ellos son nuestros principales públicos objetivos. Estamos hablando de 27.000, 28.000 funcionarios a nivel nacional. Para hacer números y definir un poco la importancia de este tema, nosotros supervisamos casi 2.800 entidades, un poquito más, a nivel de los gobiernos central, gobierno regional y gobierno local, en un total de 100.000 procesos al año que representan como 26.000 millones de soles. Entonces el universo es variado. ¿Pero cómo pueden supervisar todo eso? Lo hacemos con una serie de parámetros y criterios de materialidad, las exoneraciones, por ejemplo, que son las que ayudan a exonerarse de los procesos de selección, son integralmente supervisadas y muchas revisten mucha materialidad. Entonces tratamos de, por materialidad, un 58% más o menos del monto contractual que se lleva a cabo en el año está supervisado por nosotros. ¿Toda contratación de obra o toda compra o contratación de obra tiene que ser reportada a la OCE? Toda contratación sí, a través de una plataforma electrónica que se llama SEACE. Y es ahí donde nosotros podemos ejercer acciones de monitoreo de oficio. Supervisamos, intervenimos y verificamos, ya sea por monitoreo de oficio o por denuncia también. Tenemos muchas denuncias que llegan. ¿Ese sobre está abierto al público? Sí, por supuesto. O sea, yo puedo entrar al SEACE y saber qué obras, qué compras se están haciendo. ¿Qué licitaciones están? Sí, efectivamente. A lo que se está llegando para el próximo año en esta nueva versión de esta plataforma electrónica es que las licitaciones, los concursos, las adjudicaciones directas sean electrónicas, de tal manera que no haya ni siquiera contacto presencial entre el comité especial de la entidad y los proveedores.
había un sistema de subasta inversa electrónico también, sí, creo, ¿no? Esas son modalidades, exactamente, ese es electrónico, pero también hay presencial todavía. Eso se desarrolló, o se quiso desarrollar en la época que se llamaba Consucode, que no sé por qué le cambian de nombre siempre a estas entidades. Uno termina de aprender el nombre y ya lo cambian. ¿Eso ha avanzado o no ha avanzado? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Se está manteniendo, pero lo que pasa es que se están haciendo una revisión exhaustiva de todas las fichas técnicas. No todos los bienes pueden pasar por subasta inversa. Ya. Entonces, lo que se hizo fue cumplir con una meta que establecía la ley de 1.500 fichas, pero ahora se están retomando todas y se están evaluando para verificar cuáles son las que se mantienen, cuáles son bienes comunes estandarizables que pueden pasar por subasta inversa. Pero hay otras modalidades de negocio, como por ejemplo el convenio marco. El convenio marco es un catálogo de proveedores que permite a las entidades comprar independientemente de la necesidad que tengas en el año y tienes todas las ofertas abiertas, registras todo tu proceso de decisión y todo está abierto al público y a la auditoría, que es quien finalmente a todos los gestores. Es decir, lo compro sin necesidad de concurso, de nada, exactamente, de frente. Exactamente. Es una especie de concurso electrónico, permanente, en el que se mezclan las ofertas y las condiciones. Eso es muy bueno. Excelente. Eso debería permitir más celeridad en todos estos procesos. Efectivamente, ahorita estamos con... ¿Se está usando? Por supuesto, hay un catálogo de útiles de escritorio y papelería, otro de pasajes aéreos nacionales, con los cuales las entidades pueden online, como una persona natural, comprar un pasaje e inmediatamente ser emitido y ser cancelado posteriormente. Y estamos por suscribir convenios de bienes de asistencia humanitaria que son importantísimos para las catástrofes que puedan surgir, pues en ese momento se pueden contratar y en 2 días o 3 días se tienen los bienes puestos en el sitio donde se requieren. ¿Qué fue en algún momento, no sé si se llegó a crear legalmente una especie de oficina de compras nacional? Se creó como una agencia de compras, que se llama Perú Compras. Sí, ¿qué pasó? Que eso no funcionó nunca. No, bueno, la voluntad política y la acción normativa se dio a través del decreto legislativo de 1018, Ajá. Pero nunca se le... ¿Eso fue hace cuántos años? En el 2009. 2009, sí. Pero nunca se le dotó de recursos, se le implementó y ahora aparentemente se estaría resurgiendo con la necesidad y con la idea y la viabilidad política de habilitarla para que se centralicen ahí compras corporativas, también el tema de convenio marco, de repente la subasta inversa, agregar demanda de tal manera que se puedan mejorar los precios y la posición del Estado como contratante. Ajá. Y por ejemplo todo lo que sea, ahora quieren crear una agencia de compras en sector defensa, de repente podría pasársela ahí. Justamente por ahí está la Interior, idea, que no puede comprar nada, Interior no puede comprar nada porque siempre hay denuncias de corrupción y problemas, arreglos de todo tipo. Sí, hay una serie de mitos ahí, ¿no? ¿Mitos? Mitos. Bueno, en el tema de corrupción específicamente no, sino en el tema de las responsabilidades que asumen los diferentes protagonistas en eso, ¿no? Porque muchas veces se dice, se tiene plazos entrampados, se demora en el tema de los procesos de selección. Y en realidad hemos, por estadísticas nuestras, de acuerdo a los registros que tenemos, identificado que en la fase de actos preparatorios, que es previo al proceso de selección, más o menos las entidades se demoran un promedio de 53 días hábiles. ¿Qué cosa hay ahí? Estudio de mercado, establecimiento de especificaciones técnicas, y ahí es donde se generan los direccionamientos técnicos o las sobrevaloraciones. Entonces, es ahí donde nosotros estamos iniciando una serie de acciones de intervención como acompañamientos técnicos. El tema del desarrollo de capacidades está dirigido a buenas prácticas. Estamos tratando de inyectar una serie de líneas de acción que creo que en la suma van a llegar a reducir los índices de irregularidades o de corrupción en estas cosas, ¿no? Ahora, hay un tema que ha sido de alguna manera objeto de cierta discusión y cierta crítica, que tiene que ver con un artículo de esta ley que se dio hace poco, que sobre que tiene que ver con la capacidad de contratación de las empresas nacionales y extranjeras, y que se dio para que las empresas extranjeras tuviesen, igual que las nacionales, un capital social acá que sea el 5% del valor de la obra, digamos, esa sea la capacidad de contratación. Máxima de contratación. Sin embargo, en el reglamento se habría contradicho, según dice Capeco, esa disposición de la ley al exceptuar a todas las empresas extranjeras de los países con los cuales hay tratados, sin especificar, tratados de libre comercio, ¿no? Sin especificar que en esos tratados
hay normas específicas sobre capacidad de contratación ni nada. Entonces basta que uno tenga un tratado, incluso ni siquiera firmado, sino suscrito con un país, es decir, no aprobado, sino suscrito, para que ya esas empresas queden exceptuadas de esta regla, de esta necesidad. ¿Qué ha pasado ahí? El tema no lo ha establecido el reglamento, lo ha establecido la ley. Y la ley es la que habla de que todas estas regulaciones se establecen siempre y cuando, con dos excepciones, siempre y cuando no existe un tratado de libre comercio entre estos países. Pero que se refiere a... No lo precisa la ley. La ley es la que no lo precisa. Y además excluye también a las MIPES, por un tema de promoción y eso, ¿no? Entonces, el reglamento, como comprenderá, no puede ir más allá de la ley y ni decir, bueno, solamente se trata de los TLCs que tengan o no tengan este capítulo o esta especificidad. Ahora, los TLCs normalmente son los que tienen capítulo de compras públicas, pero los capítulos de compras públicas se detallan algunos aspectos, no este tema de la capacidad máxima de contratación es un tema reglamentario, es un tema más operativo, no está normalmente en los capítulos de compras públicas de los tratados de libre comercio. Básicamente lo que se establece es trato no discriminatorio, ese tipo de cosas, ¿no? Magali, ya nos ha ganado el tiempo, muchas gracias por su participación. Vamos a ver, pues ojalá que estos procesos de modernización avancen, que haya más celeridad, transparencia y menos corrupción en todas estas cosas. Muchas gracias. Porque corrupción debe haber mucha, ¿no? Sí, bueno, eso sí es cierto. Pero hay quienes han acusado a la OCE también de tener corrupción en los tribunales, en todo eso. Sí, bueno, hubo una etapa media complicada con la que yo tuve que convivir un tiempo, pero ahora ya se han cambiado los miembros del tribunal por una comisión presidida por la presidencia del Consejo de Ministros. Hay 10 vocales de muy alto nivel profesional y ético, y yo confío en que esto va a ayudar muchísimo a que la gestión de OCE se revierta y mejore su imagen y su prestigio como debería ser. Ojalá pues así sea, efectivamente, porque si no ya tenemos al gato despensero. Por supuesto. Ya no hay manera de arreglar las cosas. No, al contrario. Porque está en el tema de las impugnaciones, así nunca acaban también las obras, ¿no? Bien, muchas gracias. De nada, fue Magali Rojas, presidenta ejecutiva de la OCE. Vamos a una pausa y regresamos con un video interesante.